Muy buenos días amigos, ya es viernes y hoy me apetecía comer pasta. La receta que vamos a ver hoy es una receta genial. ¿Sabéis qué es para mí una receta genial? Una receta genial es esa que con pocos ingredientes y poco trabajo ves un resultado de algo delicioso y dices, coño, ya estoy diciendo palabrotas. Normalmente las palabrotas las suelo cortar, ¿vale? Pero que sepáis que yo digo muchas. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Mirad, aquí tengo un poco de pasta, cada uno que elija la pasta que quiera. Estos son fusillis, pueden ser espaguetis, pueden ser macarrones. Un poco de calabaza, que he comprado calabaza porque sabéis que llevo una semana haciendo elaboraciones con calabaza. Hemos hecho varias recetas, hoy voy a usar calabaza, utilizaré un pequeño trozo y el resto de la calabaza lo vamos a ver en la receta del domingo, que ya te digo que no te la puedes perder porque es una pasada. Y además un poco de queso, este queso es queso parmesano. Diríamos que a esta elaboración podríamos llamarle con 3 ingredientes y estaría muy bien dicho: pasta, calabaza y queso. Vas a ver el resultado. Bueno, la pasta evidentemente la vamos a cocer, así que tengo ya aquí puesta un agua y ahora cuando hierva pues la voy a poner a cocer. Mientras tanto voy a poner a cocinar la calabaza. Compra la calabaza ya troceada, laminada, que la venden ya en cualquier supermercado y todavía vas a trabajar menos. Todas estas esquinitas que estoy dejando aquí, ¿sabéis qué voy a hacer? Se las voy a guardar a Dulcemiel, que le encantan, que cuando llega el otoño y empezamos todos a gastar calabaza como locos, porque es cuando mejor está de temporada, él ya está esperando todos los días ahí que le guarde todos estos recortes de calabaza. Bueno, una vez la tengamos en trocitos, la vamos a poner en un recipiente así, porque la vamos a cocinar en el microondas. Recuerda, estamos poniendo los ingredientes al final de cada receta con las cantidades y todo. Le ponemos un poquito de sal, así, porque esto va a ayudar a que se cocine más rápido. La cubrimos con un poco de papel film, le vamos a hacer unos agujeritos para que respire un poco, así, 2 o 3 agujeritos, y nos vamos al microondas entre 5 y 7 minutos a máxima potencia. Vamos a comprobar que está cocinada pinchándola y cuando está blandita, pues está cocinada. La puedes servir, la puedes cocinar en la air fryer. Yo la voy a cocinar en el microondas en 5 minutos y no me complico en absoluto. Buenos días, vecino. ¿Cómo está el vecino más guapo y la vecinica más pequeña y más guapa? ¿A ti te gusta la calabaza, cariño? Mira. No te gusta mucho la calabaza. Vamos a ver a Dulcemiel, que yo sé que sí que le gusta. Dulcemiel, buenos días. Estamos preparando una receta de pasta con salsa de esas riquísimas. Ay, qué rica está la calabaza. A este caballito le encanta la calabaza y qué bien que me come. Tenemos el agua hirviendo. Vamos a poner una cucharada generosa de sal y vamos a cocinar ya la pasta. Para cocer la pasta seguimos las instrucciones del fabricante. En el paquete decía de 12 a 14 minutos. Y como en mi casa nos gusta la pasta al dente, yo le voy a dar 12 justitos. Además, si la tomas al dente ya sabes que sienta mucho mejor. Y 7 minutos, vamos a ver cómo está nuestra calabaza. Mira, ¿ves? Está blandita, está perfecta. La vamos a poner en el vaso de la batidora porque vamos a hacer una crema de calabaza más natural imposible. Cuidado que no se queme nadie, ¿vale? La convertimos en una crema fina. Y voy a aprovechar para poner un poquito de agua de la cocción de la pasta. Un poquito de agua nos servirá para que pase un poco mejor y se convierta en una crema. Así, suficiente. Pues ya la tenemos. Mira qué cosa más cremosa, ¿ves? La reservamos y estamos ya a puntito de que esté la pasta cocinada. Esta receta se prepara en 20 minutos. Mi pasta está cocinada como yo quiero, o sea, al dente. Vamos a escurrirla, pero antes voy a guardar un poco de agua de la cocción. Esto es súper importante para preparar la salsa cremosa de calabaza que vamos a preparar en un momento. Una cosa importante, importantísima, porque esta receta tiene pocas cosas, pero una cosa importante es que no vamos a enfriar la pasta con agua. La voy a escurrir y ahora te lo explico. Recién escurrida, no la enfriamos, recuerda, ponemos una sartén al fuego. Vamos a añadir nuestra crema de calabaza. Añadimos un poco más de agua de la cocción. Recuerda que esta agua llevaba sal, así que no te pases. Luego hay que probar. Y la diluimos un poquito. Comienza a hervir. Vamos para adentro con la pasta. Pimienta a casco porro, y esto no es negociable. Bastante pimientita. Para darle alegría, para darle gracia, para darle lerele.
un poquito más de agua de la cocción y vamos a rallar queso como si no hubiera un mañana. Como te dije, yo he escogido un queso parmesano. Rallar abundante queso, así. El queso se va a fundir y con la calabaza nos va a hacer una salsa deliciosa y muy golosa. Para darle un punto extra de cremosidad le puedes añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra o si no, un poquito de mantequilla. Cortamos así unos daditos, se lo vamos a añadir, un poquito más de queso rallado. El queso tiene que ser como la Nivea, que no te falte, que no te falte, que no te falte. Mezclamos y listo. Quiero que mires esto, mira, mira qué cosa más rica y más cremosa y más natural. Con 3 ingredientes y en poco más de 15 minutos tenemos un platazo. Me voy a buscar un plato un momento, antes hay que probar. Y luego me voy a buscar el plato fantástico. Así, con salsita. ¡Oh, qué maravilla! Un festín de postín. Mirar esto. Mirar esto. La pasta se desliza. ¿Por qué? Porque está cremosa. Ahí el queso. Ahí el queso. Ay, qué cosa más rica. Menudo platazo que me voy a poner. Pues ya está, cocinar poco, disfrutar mucho, mirar cómo me gusta tomarla a mí. Le pongo más pimienta, es que esto ya es vicio. Y yo suelo tener semillas tostadas de calabaza, casualidad. Os juro que esto no estaba preparado, ¿vale? Me he acordado que tengo semillas de calabaza y que mejora esta salsa de calabaza que unas semillas de calabaza que yo tengo en casa porque como me gusta hacer mi propio pan, le van a dar el toque verde que hace que refresque el ojo y entre por el ojo, que es por donde entra la comida. Me iba a ir a buscar una hojita verde, pero bueno, teniendo las semillas de calabaza, esto va a quedar genial. Yo estoy preparado para la vida moderna y siempre tengo tenedores en el bolsillo por lo que pueda pasar. Imagínate que viene un vecino y me dice, prueba esto. He traído 2, uno para mí y uno para ti. Te deseo un feliz fin de semana, cocina recetas ricas y geniales como esta. Y no te compliques, que se puede comer muy bien, gastando muy poco y cocinando muy poquito también. Pero mira qué cosa más rica. Nos vemos en el vídeo del domingo, que vamos a hacer alguna cosita más con calabaza. Es sorpresa, es sorpresa. Y aquí me quedo yo sufriendo, como siempre, me voy a apoyar, porque a veces me mareo, ¿sabes? Es un mal rato, es un mal rato. Nos vemos el domingo. Madre mía, qué sabor más rico. Mira esto con la cremita. Ay. Thank you.